cabina y sobre todo a ese pueblo dominicano que siempre nos distingue con su atención en el programa de mayor influencia de la radio dominicana, el Gobierno de la Mañana. Señores, se venció ya el plazo que se tenía, o mejor dicho, inició el plazo de prohibición para que el presidente de la República hiciera o haga inauguraciones o actos similares conforme el mandato de la Ley 2023, específicamente el artículo 210, su párrafo sexto. En esa disposición legal, lo que se procura, lo que se busca es no colocar una posición de privilegio a un funcionario determinado que aspira a una posición política, en este caso el presidente de la República, para que la competencia sea equitativa entre las partes. Este texto legal no es más que la expresión de la impotencia reflejada históricamente en la República Dominicana por la distorsión que se genera por el posicionamiento natural, la hegemonía que se ejerce desde las posiciones de poder y que de alguna manera colocan a unos candidatos en condiciones de privilegio frente al resto. Una competencia, sea cual sea su naturaleza, y en este caso la electoral, todos deben concurrir en igualdad de condiciones. Mal podría generarse una competencia en la que a uno de los candidatos se le aten los pies y el otro camine y corra suelto. O alguna competencia en la que uno inicie primero la carrera y otro quede detrás. La legislación electoral lo que procura es la integridad del proceso. Y la integridad del proceso tiene varias componentes. Dentro de ellas, y una esencial, es la igualdad de condiciones para todos los que participan en el proceso. Cuando José Francisco Peña Gómez criticaba, y los líderes que le acompañaron durante tantos años en la reelección, sobre todo la crítica iba dirigida precisamente a ese conjunto de privilegios que se ejercía sin ningún tipo de límite desde el poder. Era difícil destronar a un partido en el gobierno, sigue siéndolo, pero cuando no había ningún tipo de regulación, mucho más difícil era. Entonces, cuando José Francisco Peña Gómez expresaba esto, era precisamente porque observaba lo que ocurría desde el poder. ¿Qué ocurría desde el poder? Bueno, un presidente de la República que tenía a veces hasta las mismas Fuerzas Armadas a su cargo, que en términos teóricos no deben inmiscuirse en política, vinculados algunos hasta con paños rojos en aquella época de los 12 años, las instituciones del Estado utilizando los vehículos del Estado, los locales del Estado, los recursos públicos en los procesos de campaña. Todo eso era lo que precisamente hacía o generaba en el doctor José Francisco Peña Gómez esta posición radical contraria a la reelección. Se ha visto que en otros estados se ha evitado, se ha moderado esto, no con la sola prohibición de la reelección electoral, porque tal y como lo dice la historia, no se trata solamente de la reelección de un candidato que sea en el momento presidente de la República, lo que genera una perversión al utilizarse los recursos y el poder para mantener un partido determinado en el poder, sino el uso precisamente de todas esas herramientas, de todos esos recursos. Poco importa que sea el mismo candidato, y lo vivimos con los gobiernos del PLD. Y ahora no. Los gobiernos del PLD ganó. Y ahora no. Ganó un candidato, se religió, pero ya como había un límite constitucional, se propició la postulación de otro candidato, en ese caso Danilo Medina. Cuando Danilo Medina alcanza la candidatura, recordemos en ese momento que estaba muy detrás del candidato de la oposición. Lógico, el candidato de la oposición cometió muchos errores. Sin embargo, también se le puso detrás a Danilo Medina toda la maquinaria del Estado, que movió de estar 20 puntos por debajo a trascender y ganar las elecciones en aquel momento. Recordemos esto. Entonces, de ahí se debe inmediatamente colegir que la historia ha dado la conclusión que no se trata solo de la prohibición de la posibilidad de repostulación de un candidato, la llamada reelección, que es para muchos, o lo fue para el doctor José Francisco Peña Gómez, una maldición para la democracia y para la institucionalidad, sino el uso de los recursos del Estado, de la preeminencia que le dan las posiciones públicas, el acceso a recursos públicos frente al resto de los competidores en un proceso electoral. Entonces, de ahí creo que surge la reflexión y se dispone de manera bastante inteligente el pueblo dominicano a darse una ley electoral y una ley de partidos políticos que establece mejores reglas del juego, que al fin de cuentas entiendo que era el espíritu de ese sentimiento de José Francisco Peña Gómez: establecer límites adecuados al poder que permitan a todos los que pretenden concurrir
sea cual sea la posición electoral a la que aspire. Igualdad de condiciones. Condiciones justas, creo que a eso nadie. Condiciones justas e iguales para todos los que compiten en cualquier tipo de competencia. Creo que es algo que va con el espíritu mismo de cada persona, de cada ciudadano. Y creo que no es dañino ni pecaminoso absolutamente a nadie. Y a pesar de que las leyes ambas dejan mucho que desear, mejoran de forma sustancial al establecer prohibiciones, limitaciones del poder, del uso de recursos públicos, del uso de locales públicos, de la participación de funcionarios públicos, de participación en inauguraciones, en actos de gobierno, para no colocar en condiciones de ventajas a aquellos que están en el poder. Yo creo que ese es el espíritu que se tenía cuando se hablaba de que se prohibiera la reelección, sobre todo destinado a generar condiciones de igualdad, de manera que todos pudieran competir de manera adecuada. Esto, señores, muchos lo ven como una ensoñación, como esa política que no es pragmática. Y muchos entienden que el pragmatismo es aquello que tiene el político exitoso y que al fin de cuentas es lo que debe primar en una sociedad determinada, aun sea a costa del bienestar colectivo. Y señores, déjenme decirle, no es así. No es así ni debe ser así. Porque al fin de cuentas, no solamente daña a la sociedad, sino a los mismos partidos que están en el gobierno. Y la historia está ahí. El Partido de la Liberación Dominicana gobernó primero 4 años, salió del poder, regresó al poder y de forma consecutiva gobernó por 16 años. No había tantas regulaciones porque la ley de partidos políticos se aprobó en el 18, la ley electoral en el 19, luego fue reformada ahora en el 23. Esas regulaciones más estrictas, ahora es que se tiene un despliegue legislativo, vamos a decir, apropiado. Se desea quizá, y aspiro yo a que tenga más regulaciones, más herramientas, sobre todo la Junta Central Electoral, que la ley tenga más garras, pero al fin de cuentas tenemos una norma. Pero, ¿qué ocurrió durante esos años en los que la normativa no establecía tantos límites? Que se hizo un uso y abuso de los recursos del Estado para ganar las elecciones. Tanto las elecciones que se realizaban a medio término como las elecciones lo que se está haciendo ahora, exactamente. Se avasallaba, precisamente se avasallaba. Pero ahora, cuando un candidato aspiraba a una senaduría, a una diputación, a una alcaldía, yo recuerdo que a veces la impotencia llevaba a los partidos de oposición porque minaban los espacios públicos de publicidad de esos candidatos. Ahora no. Cosa que no se podía desde el otro lado. Por igual, esos candidatos nunca carecían de recursos ni medios. La participación en los actos públicos era la norma. Y precisamente todo esto lleva a cuajar estas experiencias negativas que prácticamente erosionó la oposición, prácticamente destruyó la oposición política en la República Dominicana. Lo que están haciendo ahora. Y se construye en una normativa apropiada una regulación. Sí. Ahora, claro que sí. Esa misma actitud, abusiva desde el Estado, donde se usaban los recursos públicos de forma abusiva, también fue el germen que generó la crisis que saca ese partido del poder. Sí, sí. Ese mismo uso abusivo de los recursos del Estado, ese posicionamiento, o mejor dicho, ese posicionamiento que se utilizaba precisamente para avasallar a lo interno y a lo externo. Porque fíjense, el presidente Danilo Medina avasalló a sus competidores internos, incluyendo a Leonel Fernández, al punto que tuvo que abandonar ese barco y forjar y formar la llamada Fuerza del Pueblo. Ay. Después, ese mismo abuso de los recursos del Estado genera un repudio público al punto que el pueblo precisamente los saca del poder. Y digo esto porque si bien ese pragmatismo los llevó y le permitió gobernar por 16 años, salieron del poder y salieron del poder muy mal parados. Aquellos que fueron dioses en aquel gobierno, en esos gobiernos de los 16 años, ¿dónde están hoy? Muchos de ellos están bajo las rejas o perseguidos precisamente por sus actuaciones. Y digo esto no con ánimos ¿Qué pasará con lo que están ahora? No con ánimos solamente, como dice... Deja que concluya. No solamente con ánimos o en el ánimo de hacer leña, como dicen por ahí, del árbol caído. No. Es para, como Fernando dice y señala muy bien, porque por ahí va mi comentario, es para los que están hoy, se miren en ese ejemplo.
se miren en ese ejemplo. Vamos más para adelante. El presidente de la República ha mostrado ser un presidente decente, un presidente que aboga por la transparencia, por el uso escrupuloso de los recursos públicos, ha avanzado o ha permitido que se avance bastante en la lucha contra la corrupción, trata, y es por lo menos lo que yo he visto del presidente de la República, de que no se viole la ley, por lo menos eso es lo que él dice y señala en cada uno de los consejos de gobierno y en todos los lugares que particularmente he tenido acceso y que le he escuchado y que lo veo participando. Ahora, no todos tienen esa dinámica dentro del gobierno. Y yo espero que un comunicado que salió en el día de ayer, que emitió la Junta Central Electoral, que hace y que les recuerda a todos los partidos políticos, pero especialmente a los que están en el gobierno, que deben cumplir la ley, sobre todo las prohibiciones respecto a las inauguraciones, las prohibiciones con relación a los agentes que participan en el sistema financiero, que tienen prohibiciones de tener participación activa en el proceso político, apoyando candidatos, incluyendo el presidente de la República, aquellos que tienen posiciones en el exterior, como embajadores, cónsules y otros funcionarios que tienen prohibido un activismo a favor de cualquier candidato. Esa neutralidad es necesaria. Por igual, creo que el comunicado lo dice, pero es la ley la que lo manda, que no se usen los recursos del Estado a favor de ningún candidato. Creo que ese comunicado es apropiado. Creo que ese comunicado deben leerlo y releerlo los que están en el gobierno. Y debe invitar, ya para cerrar, debe invitar a una reflexión sincera. Y que entiendan que no es una maldición que se tenga esta limitación. Que ese pragmatismo que llevó a tener muchos años en el gobierno al PLD, también fue el germen de su destrucción. Y el germen que sembró también un daño en la sociedad dominicana, pervirtiendo todos los espacios con esa maldita corrupción. Llévatelo, Cunta.